El KGB. ¿Quiénes eran y qué fue lo que hicieron? La KGB fue la principal agencia gubernamental de inteligencia y seguridad de la Unión Soviética desde 1954 hasta su colapso en 1991. La Unión Soviética estaba conformada oficialmente por un total de 15 repúblicas soviéticas diferentes: Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Kazajistán y Uzbekistán. En algunas repúblicas, la KGB no operaba directamente, pero existían organizaciones similares que realizaban las mismas tareas. La KGB estaba compuesta por dos partes: los servicios de inteligencia y las unidades militares, que estaban totalmente separadas de las Fuerzas Armadas soviéticas. Operaban como una agencia gubernamental completamente independiente. Y aunque la KGB se promocionaba como la agencia de inteligencia de la URSS, también era una forma de policía secreta, asegurándose de que los ciudadanos en toda la República se mantuvieran alineados con los ideales soviéticos y de los disidentes políticos se ocupaban discretamente y a menudo de forma letal. KGB significa Komitet Gosudarstvenной Bezopasnosti, que se traduce como Comité para la Seguridad del Estado en inglés. El exagente de la KGB más famoso que sigue vivo hoy en día es el presidente ruso Vladimir Putin. En marzo de 1954, la KGB reemplazó al MVD existente, que había estado en funcionamiento el año anterior, y tenía agentes de espionaje tan bien informados y exitosos que Joseph Stalin sabía mucho menos sobre sus propios agentes que los que trabajaban para el Reino Unido y Estados Unidos. A lo largo de la guerra y después, las agencias de inteligencia soviéticas tenían miles de espías internacionales operando en decenas de países y, en un momento dado, fue la institución más grande de su tipo. Pero en casa se les comparaba de manera inquietante con la policía secreta de la Segunda Guerra Mundial de Alemania, la Gestapo. Los disidentes políticos, aquellos que hablaban sobre ideales anticomunistas o en contra del gobierno, con frecuencia veían sus casas allanadas y, en el mejor de los casos, ellos mismos eran arrestados. A medida que el mundo entraba en la Guerra Fría, esto solo se intensificó con la KGB, que vigilaba tanto las opiniones privadas como públicas de los ciudadanos soviéticos dentro del país. Después de la guerra, oleadas de sentimiento anticomunista se extendieron por todo Occidente, aumentando las tensiones de la creciente Guerra Fría entre los soviéticos, europeos y estadounidenses. A esto se le llamó la Segundo Pánico Rojo. La primera ocurrió décadas antes, entre 1917 y 1920 y antes de la creación de la KGB. Durante este periodo, los estadounidenses se dieron cuenta de la cantidad de espías soviéticos en todo Estados Unidos, viviendo tanto legal como ilegalmente. Temían lo que estos espías pudieran hacerle a su sociedad y a sus ideales políticos. Este era un temor particular del senador Joseph McCarthy, quien encabezó investigaciones que llevaron a cientos de acusaciones de traición y subversión. Es imposible saber el número real de víctimas del enfoque fanático de Joseph McCarthy para erradicar espías rusos, pero se estima que el número de personas encarceladas fue de cientos y se calcula que más de 10,000 perdieron sus empleos como resultado de ser interrogados. Posteriormente, a lo largo de principios de la década de 1950, el número de espías soviéticos en todo Estados Unidos disminuyó drásticamente, siendo el último gran espía ilegal Rudolf Abel, traicionado por su asistente en 1957. Sin embargo, en casa, la KGB continuó apretando las riendas sobre la sociedad soviética. En la década de 1960, gracias a un disidente político estadounidense, John Anthony Walker, la inteligencia soviética pudo descifrar miles de mensajes de la Marina de los Estados Unidos, dándoles una ventaja militar decisiva en caso de que decidieran actuar en consecuencia. La Revolución Húngara de 1956 comenzó con una protesta de estudiantes universitarios contra la URSS, así como contra su ex jefe de Estado estalinista de línea dura, Matyas Rákosi. La Primavera de Praga comenzó en 1969, cuando Checoslovaquia intentó afirmar su independencia de la URSS, recuperando el poder político en su Estado miembro. En ambas ocasiones, el Ejército Rojo de la URSS actuó rápidamente, invadiendo los países y disparando a miles de manifestantes y civiles para sofocar el levantamiento. Como de costumbre, la KGB trabajó rápida y silenciosamente junto al Ejército Rojo y otros operativos de la URSS para desestabilizar las revoluciones. En Checoslovaquia, infiltraron instituciones prodemocráticas para socavar los sentimientos políticos e informaron al gobierno soviético. El 29 de octubre de 1956, en Hungría,
un informe del jefe de la KGB, Iván Serov, afirmaba erróneamente que grupos armados estaban buscando comunistas para matarlos, así como a cualquier funcionario de seguridad del Estado que encontraran. El líder militar húngaro, Paul Meliter, respondió negociando una reunión diplomática entre una delegación húngara y la URSS. A la medianoche de esa misma noche, Serov ordenó el arresto de la delegación húngara. Al día siguiente, después de la remoción de su líder por parte de la KGB, el ejército soviético atacó Hungría de nuevo. El levantamiento fue sofocado solo 7 días después, terminando oficialmente el 11 de noviembre de 1956. Después de que terminó el levantamiento, Serov y la KGB continuaron vigilando de cerca a Hungría, empleando nuevamente tácticas para monitorear a cualquier disidente interno. Para 1964, el jefe de la URSS, Nikita Khrushchev, había caído en desgracia política. Él había denunciado a Stalin años antes, un movimiento impactante para la URSS, y había tomado medidas para erradicar las políticas de Stalin. Esto, junto con su manejo posterior de la crisis de los misiles en Cuba, llevó a otros funcionarios del gobierno y al jefe de la KGB, Vladimir Semichesny, a planear su destitución. A diferencia de la mayoría de los ex líderes de la URSS, Khrushchev no tuvo un final desafortunado. El 13 de octubre, cuando aterrizó en el aeropuerto de Vnukovo, fue recibido por Semichesny y otros líderes del golpe, quienes lo llevaron al Kremlin, con poca resistencia por parte del propio Khrushchev. 24 horas después, el primer ministro anunció su supuesta salida voluntaria del poder. Pasó el resto de su vida en una casa pagada y vigilada por la KGB, quienes grababan cada una de sus palabras y a todos los visitantes que llegaban a su casa. Khrushchev pasó sus últimos años escribiendo memorias que la KGB intentó desesperadamente conseguir. En 1970, después de que fue hospitalizado, la agencia fue tras su hijo, quien finalmente entregó las notas originales de las memorias de su padre, habiendo ya logrado sacar copias de contrabando a un editor occidental, para gran disgusto de la KGB. En los años 70, la KGB se involucró mucho más en el Asia del Sur. Influyeron en la opinión política en todo el recién formado Bangladesh, comenzando en 1973 con el nombramiento del primer presidente, Sheikh Mujibur Rahman. Inicialmente democrático, solo 2 años después Mujibur formó un estado unipartidista. La influencia de la KGB creció exponencialmente durante el resto de los años 70, a pesar de que el propio mandato de Mujibur terminó abruptamente 6 meses después, cuando él y la mayoría de su familia fueron asesinados durante un golpe de Estado. Sin embargo, esto no detuvo la influencia de la KGB en Bangladesh. Para finales de la década, el número de funcionarios en la zona se había más que duplicado y habían publicado numerosos artículos de noticias difamatorios dirigidos al recién nombrado y pro-occidental presidente de facto, Zia Rahman. La KGB estuvo fuertemente involucrada en Afganistán a finales de los años 70. Habían influido fuertemente en el liderazgo político del país y buscaban controlarlo colocando a un presidente títere en el puesto de liderazgo. Pero vieron frustrados sus planes cuando el segundo presidente, Hafizullah Amin, tomó el control del país. Se dieron cuenta de que tenían menos capacidad para controlar e influir en su liderazgo. Escribía memorandos en inglés y mantenía contacto regular con Estados Unidos. Finalmente, la KGB afirmó que era un espía estadounidense y llevó a cabo la exitosa Operación Tormenta 333, donde asesinaron a Amin. Sus acciones marcaron el inicio de la guerra soviético-afgana. En 1991, la Unión Soviética colapsó. Durante los años anteriores, los estados se habían convertido en repúblicas más independientes, lo que finalmente culminó en la disolución completa de la Unión, algo que no fue del agrado de la KGB. En agosto de 1991, el presidente de la KGB, Vladimir Khrushchev, lanzó un golpe de Estado contra el presidente soviético, Mikhail Gorbachev, junto con otros líderes soviéticos. Su intención era recentralizar el poder soviético en Rusia, eliminando las libertades adicionales que se les habían otorgado a las repúblicas soviéticas. En última instancia, 2 días después fracasaron, y eso marcó las etapas finales de la completa disolución de la Unión Soviética y del propio KGB.